Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Esa gente a mí me sorprende día a día. Honestamente le digo, yo lo dije la vez pasada, pensé que sí le habíamos tocado techo en algunas cosas, ¿no? En otras me imaginaba que sí, el tema de la corrupción yo los conocía a estos, pero yo pensé que en los modos, ¿no? Los modos de manejarse, pensé que tenían un poquito más de criterio en algunas cosas, ¿no? Que eran, a ver, creo que la palabra es justamente ese. Pensé que estos eran por lo menos civilizados. Adelante de los otros, que eran indios, pensé que estos eran civilizados. No. Son indios también. Pero aparte son indios renegados, son estos. No podían ser más hijos de puta. Hay que decirlo así con todas las letras. En general todo. Antes de comenzar con este tema, yo quiero hacer una aclaración. Esto que voy a decir ahora me lo pasaron del malvinense.com. Durante años yo recibía semanalmente el boletín. Incluso publicaron videos míos cuando yo hablé de Malvinas. Al asumir Macri dejaron de enviarlo. Le hice 2 reclamos por correo electrónico sin respuesta. En vista de los acontecimientos que se vienen en Argentina, es hora que conozcamos quién es quién, dónde está parado y qué intereses defiende. Yo no tengo interés ni compromiso con nadie, por lo tanto conmigo aguantarse el sayo. Yo lo que tengo que decir lo digo. Cuando surgió esta barbaridad de hacer las muestras de ADN en los cuerpos de los soldados sepultados en Malvinas, comenté que la inmensa mayoría de los familiares no querían saber nada. Solo sabían que sus vínculos habían muerto por la recuperación de nuestro territorio. A pesar de ello, los apátridas mal paridos siguieron adelante con la venia de un gobierno que pendula entre la ignorancia, la complicidad y el miedo a los zurdos. Enfrente tenemos a nuestro enemigo de toda la vida, el que nos invadió 7 veces en 250 años, y hoy nos tiene al filo de la navaja con la separación territorial de la Patagonia. Y no nos quiere devolver lo que nos robó. Y a pesar de todo eso, esta banda de pusilánimes autoriza a hacer muestras prestándose el juego de los ingleses. En abril de ese año, Argentina y Reino Unido firmaron un acuerdo, el PPH, Plan de Proyecto Humanitario, para pactar las formalidades con las que se realizaría la exhumación de los cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin. En su artículo 6 se comprometieron a limitar la comunicación pública a lo mínimo y estrictamente necesario, debido a la sensibilidad de la cuestión y de la operación, y a fin de evitar que el proceso de identificación resulte afectado negativamente. Además, en dicho artículo se prohibió todo acceso a la prensa durante las tareas de la Cruz Roja. Y ahora se difunde esta foto. Al difundirse las imágenes en la prensa nacional, el acuerdo lógicamente se ha violado. Y el propio PPH en su artículo 7 define que puede darse por terminado en caso de violaciones graves. Cualquiera de las partes puede terminar el PPH con efecto inmediato en caso de violación grave, al PPH por otra parte. Una violación grave es una violación contraria al objetivo humanitario del PPH. Lo acontecido con la difusión de las imágenes es muy grave. El propio artículo 6 que aquí reproducimos lo menciona. No estamos ante la difusión de imágenes de una constructora, sino de cuerpos que descansan en un cementerio. ¿Dónde está la delicadeza y el respeto por los muertos? Se han entregado a la prensa fotos de cruces tirados en el suelo junto a los rosarios, tumbas exhumadas con escaleras dentro, una máquina excavadora que remueve toneles de tierra. Las imágenes evidencian que no se ha tenido respeto por los cuerpos que yacen ahí. Hablamos de un cementerio. Hablamos de un monumento histórico nacional
amparado por varias leyes federales. Hablamos de los héroes de Malvinas. Parece que la Cruz Roja Internacional y a los representantes de los gobiernos de ambos países involucrados no le importa en lo más mínimo. El acuerdo internacional que han llamado Plan Humanitario debe cesar por su infracción grave y por violar las leyes nacionales de monumentos históricos. Las imágenes que ilustran esta nota se difunden no para causar más daño a los familiares de los caídos, sino porque consideramos que publicándolas se contribuye a generar conciencia y lograr que estas aberraciones cesen de inmediato. Los héroes de Malvinas que descansan en Darwin no pueden ser ultrajados y tratados de esta manera. El pueblo argentino todo debe conocer lo que está sucediendo ahora en Malvinas, para repudiar la aberración que se está cometiendo y que los responsables rindan cuentas. Todos los argentinos acompañamos a cada uno de los familiares de los caídos de Malvinas y compartimos su dolor, que es el de la patria toda. Eso fue filmado por una de las 4 cámaras que tiene el cementerio de Darwin. Y nos quieren hacer creer que un personaje que atiende a los visitantes argentinos tiene acceso a ese material y lo puede filtrar por encima de la policía británica. Entreguen el país si así lo sienten, pero no nos tomen por idiotas. Malvinas es una política de Estado para Inglaterra y hasta el vuelo de las gaviotas se decide en Londres. Repito como comencé la nota. Esto solamente lo pueden hacer hijos de puta. Porque solamente un mal parido puede hacer algo semejante. Y los mal paridos andan como si nada, porque enfrente tienen un pueblo de pusilánimes, que vale tanto como sus gobernantes. De no ser así, ya tendrían que haber rodado varias cabezas. Vamos a ver un informe de que dio Adolfo Struck, que desnuda quién está detrás del supuesto poder en Argentina. ¿Quiénes esas agrupaciones que son pseudo secretas? Si ahora se van a dar cuenta por qué, ¿no? La Red de Acción Política es una fundación que se dedica a la formación de la dirigencia política en Argentina. Es auspiciada y financiada por embajadas y multinacionales, grandes bancos privados y las principales empresas locales de propiedad de la familia Urquía, Roca, Pagani, etc. Entre sus integrantes hay altos funcionarios del PRO, la Unión Cívica Radical, el socialismo, el judicialismo e incluso el kirchnerismo. En su consejo directivo y asesor figuran banqueros con intereses que dan deuda pública argentina, intelectuales orientados al pensamiento neoliberal, que ejecutan una bajada de líneas en numerosos políticos argentinos, creando así una red o logia moderna que atraviesa casi todos los partidos políticos y ha facilitado la instalación de determinadas políticas a favor de los intereses empresarios y geopolíticos de quienes los financian y auspician, no precisamente el bienestar del pueblo ni de los intereses argentinos. Alan Clutterbuck inició en 2002, con otro grupo de personas que provenían del mundo empresarial y académico de universidades privadas de renombre como la de San Andrés y Ditela, la Red de Acción Política, RAP, en defensa del establishment local e internacional. El fin de esta fundación es jugar por la pertenencia partidaria de las mayorías de sus integrantes, el perfil académico de las universidades donde realizan sus simposios, la trayectoria de sus consejeros y el tipo de empresa que la sostienen, es formar nuevos dirigentes políticos con una visión neoliberal de la cosa pública. Alan Clutterbuck, hasta ese momento era conocido por el secuestro y desaparición en 1988 de su padre, el capitán de la industria Rodolfo, quien en vida secundó a Domingo Cavallo en la presidencia del Banco Central cuando éste estatizó la deuda privada, y luego integró los directores del Banco Francés y el Grupo Alpargatas. Los raptores jamás entregaron una prueba de vida y las comunicaciones se cortaron rápidamente.
Jamás se encontró su cuerpo y hasta la fecha, casi 30 años después, su desaparición no ha sido aclarada, dejando la impresión de que no existía un gran tesón para averiguar lo sucedido. Luego Alain detectó un cargo de secretario de Estado del Ministerio de Economía durante el gobierno de Carlos Menem y recientemente fue coordinador de los equipos técnicos del actual ministro de Seguridad, Patricia Bullrich. La logia del rap demostró su capacidad de poder superestructural al haber logrado a principios de 2016 escindir el bloque kirchnerista con la creación del bloque justicialista liderado por un miembro del rap, el diputado Oscar Alberto Romero. Observen cómo se maneja, que resultó ser una pieza funcional esencial para lograr la gobernabilidad por parte del gobierno de Cambiemos y reducir las posibilidades del kirchnerismo en el control de determinados organismos, como el Consejo de Magistratura. Una forma de visibilizar su orientación política es conocer la trayectoria de los integrantes de su consejo directivo y asesores. Entre los primeros se encuentran Enrique Cristofani, presidente del Banco Santander Río, Gonzalo Tanoira, director financiero y CEO de Patagonia Gold PLC, minera inglesa, y Timothy Gibbs, ejecutivo del Citibank, vinculado durante el año 2012 en la causa de los banqueros responsables del corralito financiero. Ahora vamos a ver la foto de los integrantes del consejo directivo. Sobre el final del artículo van a tener una linda sorpresa. Los asesores del rap inclusive son más conocidos por su filiación política y orientación ideológica. Uno de ellos, el escritor Marcos Aguinis, conocido por su filiación a la UCR, fue secretario de Cultura durante el gobierno de Alfonsín. Sus más recientes vínculos con la política evidencian su ideología neoliberal, ya que fue colaborador de Ricardo López Murphy cuando este se presentó como candidato a presidente en 2003, y en 2015 apoyó a Mauricio Macri en su candidatura a presidente de la Argentina. Otro de los asesores es Nicolás Aguzín, expresidente ejecutivo del JP Morgan para América Latina, la financiera norteamericana con claros intereses comerciales en los títulos de deuda pública argentina. También asesora al rap el politólogo argentino Natalio Botana, sobrino del director del Instituto Diario Crítica, Natalio Feli Botana. Botana es docente hoy de la Universidad Torcuato Di Tella, casa de estudio donde se formaron varios miembros del gabinete de Mauricio Macri. También proveniente del Di Tella es asesor del rap el abogado Juan Cambiaso, quien es el presidente del Consejo de Desarrollo de la Escuela de Derecho de la mencionada universidad. Vamos a ver la foto de los asesores. Un punto sensible a la hora de intentar comprender a qué intereses responde una organización civil como el RAP es su financiamiento. Su fundador, Clutterbuck, defiende a capa y espada el mismo, jactándose de la supuesta independencia que le otorga cuando asegura: nuestra política pone un tope a las donaciones individuales que podemos recibir. Nadie hoy representa más del 5% de nuestros ingresos, que no recibimos fondos de políticos o expolíticos y de empresas controladas y o vinculadas por ellos, y que tampoco nos permitimos recibir aporte de empresas de medios de comunicación y de juego. Tenemos procedimientos internos para analizar casos de sectores o empresas que sean susceptibles de cuestionamientos legales. Su fundamentación parece una utopía maravillosa, pero la realidad sobre el financiamiento de la RAP, según su página web, está vinculada a organismos internacionales, embajadas, empresas y bancos que apoyan las medidas liberales. RAP es apoyada por organismos internacionales tales como la Organización de Estados Americanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación Rockefeller, a través del Centro de Estudios de América Latina y la Universidad de Harvard, y las embajadas en Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, entre otras. Entre las empresas que la financian figuran Coca-Cola, Arcos Dorados, McDonald's, la financiera JP Morgan, familia Rockefeller, la minera Barrick Gold, el ingeniero azucarero Ledesma y los bancos hipotecarios, Einstein, BBVA Francés, Galicia, HBC, Santander Río. También la sponsorían Telefónica de Argentina, Laboratorios Bagó y los gigantes informáticos IBM, Microsoft, el grupo Techin, de la familia Roca, Pampa Energía, de Marcelo Midling, el nuevo dueño de IEXA, Arcor, Pagani, AGD de la familia Uquía. En 2008 comenzaron a recibir los primeros apoyos de organizaciones internacionales como ser de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España,
de Avina, del National Endowment for Democracy del Instituto Nacional Demócrata de Nueva Zelanda, Fundación Pablo Iglesias de España, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Un punto notable son las embajadas. Pero antes vamos a ver una fotito con los sponsors de ellos, para que vean que no estoy hablando de más. Un punto notable son las embajadas que auspician y apoyan financieramente al RAP, que singularmente están encabezadas por la embajada británica. En segundo lugar aparecen las embajadas de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, pertenecientes a la Mancomunidad Británica de Naciones, las cuales suman 5 de las 8 embajadas que apoyan al RAP. A su vez, las 3 embajadas, las de Estados Unidos, Suiza y España, mantienen lazos más que amistosos con el Reino Unido y Gran Bretaña, como pudimos apreciar en la mencionada Guerra de Malvinas, cuyo contencioso que le dio motivo aún no ha sido resuelto, lo cual pone en evidencia de la existencia de un sutil medio de penetración de nuestro país por parte de la potencia mundial, que es nuestra adversaria en ese conflicto. Ahora bien, para los simposios que la propia Fundación organizó en los últimos años, el destino fue único: las universidades de Estados Unidos. Así fue que dichos encuentros se realizaron en Harvard 2010 y 2014, Columbia 2012 y 2016, Georgetown 2015 y el más reciente en febrero de este año de Stanford. Según denuncias periodísticas, 3 de sus integrantes, empiecen a observar: Gabriela Michetti, vicepresidente de la Nación, Mónica Fein, diputada socialista, y Margarita Stolbizer, diputada de un país, 2 meses después del primer simposio en Harvard, participaron de reuniones reservadas en el Pentágono y el Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Mientras que el personal de la Embajada Argentina en Washington, del entonces gobierno de Cristina Kirchner, quiso participar en estos encuentros y no se le permitió asistir. ¿Les dijo alguna vez usted, Margarita Stolbizer, por ejemplo, que había estado en reuniones reservadas en el Pentágono, en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos? Hay 2 cuestiones por las que la red de acción política está bajo sospecha. Una es la participación de Alan Clutterbuck en un escándalo en su consultora Poliarquía, de la cual es socio mayoritario. La segunda cuestión afecta directamente a la RAP, que es la participación de políticos en una operación política que consistió en generar la crisis política en Tucumán, con la denuncia nunca comprobada de fraude en las elecciones de gobernador de 2015. En el conflicto Poliarquía, Clutterbuck es copropietario de esta consultora junto al ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal y actual intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. Durante la campaña electoral de 2015 se denunció la contratación por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajaba Vidal, de la consultora Poliarquía, propiedad de su entonces marido Tagliaferro. En el segundo caso, los integrantes de la fórmula del acuerdo para el Bicentenario, José Cano y Domingo Amaya, y el diputado realista Juan Castañas, fueron señalados por ser los 3 principales protagonistas de los hechos supuestamente destituyentes que se vivieron en la provincia de Tucumán, al denunciar un fraude que no fue comprobado. Estos 3 dirigentes pertenecen a la red de acción política. Los sucesos comenzaron con un reclamo de ruralistas, liderado por el diputado nacional Juan Castañas, que sitió la céntrica Plaza Independencia por una treintena de tractores en reclamo de rebajas impositivas, y continuaron con las denuncias de fraude electoral y de asociación ilícita en contra del gobierno de dicha provincia. Y recientemente, 2 años después, la Corte Suprema desestimó de plano la posible existencia de un fraude. De esta manera, la RAP, que su presidente Clutterbuck promociona como casi una asociación altruista, en los hechos es una asociación con gran poder de lobby y acción, gracias al reclutamiento de dirigentes y funcionarios públicos de distintas vertientes políticas. Una especie de logia moderna, respaldada por los grandes intereses políticos, económicos y financieros mundiales, con la cual gran parte de la dirigencia local se ha encandilado gracias a los destellos de sus simposios, seminarios, viajes al exterior y encuentros con funcionarios de Estados Unidos. A diferencia de las logias masónicas del pasado, la RAP funciona de manera abierta, sin esconderse, por el contrario, ostentándolo,
demostrado la naturalización que tenemos los argentinos respecto de la notable injerencia política que existe en nuestro país por parte de los poderes económicos locales y mundiales, y de las potencias foráneas, incluyendo aún a quienes son nuestros adversarios en conflicto en pleno desarrollo, como es el caso del Reino Unido y Gran Bretaña con el tema Malvinas. Ahora hay una sorpresita. Vamos a pasar un video que me llevó 8 horas prepararlo el domingo pasado, este videito. 8 horas, Empecé a las 3 de la tarde y terminé a las 11 de la noche, el domingo. Van a ver en este videito, si alguno lo quiere saltar, saltémoslo, 9 a 9 minutos 45. Están los 200 políticos que integran el RAT. Van a encontrar en este videito las fotitos de cada uno, el cargo que tiene, el partido político a que pertenece y la provincia que representa. Se van a encontrar con un montón de sorpresas. Están todos metidos acá adentro. Eso para que vean que la democracia argentina es un tremendo circo. Al final del programa vamos a volver con ese tema. Es un tremendo circo donde ahí tenemos actores por todos lados. Yo cuando estaba mirando las fotitos de estas, tenía que armarlas, pues yo escribo las fotos en una página de internet, de ahí tuve que sacar una por una y pasarlos y armar video, ¿no? Para hacer el video que van a ver ahora. Una cosa que me llamó la atención son dos tipos que 2 días antes los había visto en un programa de televisión enfrentados, discutiéndose acaloradamente uno con el otro. Uno atacando al gobierno de Macri y otro defendiéndolo. Y están en la misma cofradía. Se van a encontrar con un montón de sorpresas. Para los que tienen buena pista de ubicar gente, ¿no? Porque de golpe se van a encontrar con unas personas que dicen, no los conozco. Pero el que tiene buena chispa de conocer a la gente, son 200 imágenes. Cada uno da 3 segundos. Son 9 minutos 45. Véanlo. Porque ahí se van a dar cuenta que todo es un circo. Porque ahí van a encontrar mayoría de gente del PRO. Pero van a encontrar gente del kirchnerismo, Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Socialista, del GEN. Están todos en la misma bolsa, tomándonos el pelo. Véanlo este videito y guárdenlo porque es un recuerdo que van a tener. ¿Quiénes son los farsantes que nos engañan todos los días?
¿Vieron? Faltaba nadie, ¿no? Hay dos picares de la patria metidos ahí adentro, ¿no? La Ocaña y la Stolbizer, dos picares de la patria la metidos ahí adentro. Flor de farsantes, ¿no? Y el Stolbizer, que cuando fue a Estados Unidos andaba en Pentágono, eso no se lo dicen, ¿no? Vamos a ver ahora el tema este de un artículo de Graciana Peñafort. Porque esto que pasó, que es una vergüenza, es la reedición. Después la gente de Cambiemos se enoja cuando lo comparamos con Menem o con Martínez Dios, ¿no? Ese tema de la cesión del ARSAT a Hugues, ¿no? El basamiento ilegal del patrimonio nacional, lo tituló esta mujer. A veces terminamos una vez por todas con que metemos todo lo que hizo el gobierno anterior en una misma bolsa. Y con la excusa de la herencia y la corrupción tiramos todo a la basura. Tal cual hizo la Revolución Libertadora, que no quiso terminar el nuevo hospital Alvear que había iniciado Perón. Y el edificio, luego de ser una villa de emergencia, tuvo que ser derrumbado 30 años después. El Alvear Reguarne, si alguno se acuerda. Y seguimos en 2017 con el mismo hospital que hace 100 años. O como hace Rodríguez Larreta, que abandonó las obras de puesta en valor de la confitería El Molino en Congreso, Patrimonio Histórico de Buenos Aires, que había sido iniciado en el gobierno anterior. Y después se quejan cuando los comparan, ¿eh? Tampoco se gobierna con caprichos. Como Macri y Carrió votaron en contra de la creación del ARSAT, ahora que gobiernan ellos, lo destruyen. El capital accionario del ARSAT es intransferible, salvo autorización del Congreso, Ley 27.208. También es intransferible e inmodificable sin la previa autorización del Congreso la utilización de los recursos del ARSAT. Los que firmaron la transferencia de la acción del ARSAT cometieron un par de delitos. También es intransferible e inmodificable sin la previa autorización del Congreso la utilización de los recursos del ARSAT. Y son recursos del ARSAT las frecuencias asignadas y los derechos de utilización de órbitas para colocación de satélites. Y no solo tiene que pasar por el Congreso, sino que además necesitan mayoría agravada para su autorización. Eso dice la ley. Ello porque por ley se declaró de interés nacional el desarrollo de la industria satelital. Las órbitas geoestacionarias son un recurso crucial para las comunicaciones de un país y son un recurso limitado y valioso. Son recursos naturales limitados, ya que existen restricciones a la cantidad de satélites que pueden ubicarse en dichas órbitas. En los 90, las valiosas órbitas que tiene asignada la Argentina fueron privatizadas en una escandalosa contratación con tales Spectrum 1. Herman Camerat estuvo procesado hasta que prefirió la causa por esa escandalosa privatización. Otro de los juros en la Argentina, ¿no? Que los jueces que dejan prescribir las causas, ¿no? En el 2003, esa privatización fue anulada por Néstor Kirchner. Estábamos a punto de perder el derecho de uso de esas órbitas. En el 2005, justo sobre el plazo de la prórroga que teníamos para utilizar esas órbitas o perderlas, se la rescató con un satélite. El satélite era canadiense, no funcionaba, pero evitó que la Argentina perdiera el derecho del uso. Después de ello vino la creación del ARSAT, nuestros propios satélites y la política de soberanía satelital. Todo lo que ahora se quiere privatizar. A raíz de esto, una organización no gubernamental denunció al presidente Mauricio Macri y otros 4 funcionarios por abuso de autoridad y administración fraudulenta, a raíz del acuerdo que firmó la estatal ARSAT con la firma estadounidense Hugues. Los directivos del Instituto Arturo Enrique Sampaio apuntaron contra Macri, así como con Marcos Peña, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el presidente y vice de ARSAT Rodrigo Laredo y Ernesto Aguilar. Los vieron, ¿no? En este videíto de los que están en el rap, ahí estaba Rodrigo Laredo, estaba Oscar Aguad. Y yo lo escucho a Macri muy suelto del cuerpo, todavía haciéndose el tonto, porque él tiene una capacidad terrible para hacerse el estúpido, diciendo, no sé si tenía necesidad de mandarlo para el Congreso. Es bien de patrón de estancia, ¿eh? La madre, ¿no? Los blancos que llegan lo sacaron bien de patrón de estancia. Y ahora empezaban por el ARSAT, las comunicaciones, hicieron pelota y ahora van por fabricaciones militares. Por eso a Aguad lo mandaron ahí ahora. Después de haber cumplido con la misión de restablecer el orden habitual para el periodismo dominante y garantizar los negocios de los carteles de los medios,
Oscar Aguad salió del Ministerio de Comunicaciones como si lo hubiera dejado una bomba en su interior que pulverizó la cartera mientras se mudaba a Defensa. Las expectativas para el gobierno nacional sobre sus flamantes de gestión deben ser muy altas, ya que haciendo gala de una ignorancia supina en materia de comunicación, logró cumplir todas las órdenes del presidente y del Grupo Clarín, incluyendo las fusiones de Telecom y Cablevisión, y la participación necesaria en la condonación de la deuda del Correo Argentino a la familia Macri. Ahí tuvo una gran participación Oscar Aguad, que lo frenó la fiscal. El radical Julio Martínez, que dejó el Ministerio de Defensa, abandonó una escandalosa gestión con reclamos silenciados sobre el vaciamiento sostenido en las 5 plantas de fabricaciones militares. Luego de denunciar a los gremios que solo se dedicarían a producir material balístico, se confirmaron los cierres del proyecto Vagones ferroviarios, la suspensión de la continuidad del convenio con INVAP para fabricación de radares, la suspensión de la continuidad del convenio con los suministros carboníferos para fabricación de arcos para galerías y tubos de dilatación para ventilación, la no renovación del convenio con Yamana Gold Massa para la provisión de servicios de voladura en la mina de Gualcamayo en San Juan. Todas cosas estratégicas y dejamos de fabricarlas. Se estima que si en el sostén de estos contratos se descontinúe el resto de las plantas de explosivos y se garantice solo la mínima producción de pólvoras para actividad privada y para fuerzas armadas. La gran mayoría de los proyectos conjuntos con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa han sido parados o discontinuados. En concreto, se trata de una inminente caída de facturación de 515 millones de pesos, o una pérdida de cerca de 700 puestos de trabajo, sin contar el personal de apoyo y de administración, con lo que se estaría llegando a más de 800 empleados menos. Y observen este dato para la gente joven que no sabe lo que es las fabricaciones militares. Fabricaciones militares históricamente marcó el rumbo de la industria nacional en cuanto al desarrollo industrial, siderúrgico, petroquímico, minero y de explotación en todo el territorio, contando su mejor momento con 14.500 trabajadores divididos en 17 fábricas y establecimientos, además de la sede central, que conformaba gran parte de las áreas más importantes del país en metalúrgica, mecánica, química y extractiva minera, contando además con participación accionaria de relevantes sociedades mixtas. Eso eran fabricaciones militares. Y que eran fábricas que estaban repartidas en el interior. Acá en Capital creo que había 1 o 2 nada más. Estaba la de los tanques ahí en Boulogne. Eso que estaban para acá. La mayoría estaban en el interior. El total de trabajadores hoy es 2.172, con solo un 20% de empleados en planta permanente. De 14.500 se pasó a 400. Esas irregularidades como deudas de impago a proveedores, falta de insumos de seguridad e higiene, de financiamiento de distintas áreas y de varios programas especiales. El recorte presentado para el año en curso comenzó en 2016 y rondará los 8.929 millones de pesos al final de 2017. Pero lo más importante es que el volumen del recorte es hacia dónde se dirige. En 2016 el 80.3% del presupuesto reducido recayó sobre las partidas destinadas a ciencia, tecnología y producción para la defensa. Y en 2017 será otro 10% más. En enero de 2016, 140 empleados fueron despedidos en el marco del primer ataque general del macrismo contra el Estado Nacional en todas las áreas. La intranquilidad no solo surge del ajuste en marcha, sino de una clara intencionalidad de precarizar aún más la situación laboral y la decisión política de privatizar y o tercerizar los servicios que en la actualidad brindan esas instalaciones fabriles en línea con la política general del gobierno de Mauricio Macri. Porque no era solamente industria para la defensa. Fabricaban, yo me acuerdo, y fabricaban vagones para ferrocarril, y muy buenos vagones ferroviarios, tenían una buena industria ferroviaria. Todo se liquida acá. Pero cuando a este gobierno le dicen que gobierna para una clase privilegiada, se enoja. Esto lo escribió Claudio Slonic. La renta financiera no se toca. El ministro de Hacienda recurrió al presidente Macri para que la AFIP diera marcha atrás con una medida que ya estaba generando volatilidad. Mientras Abad está presionando por aumentar la recaudación, hay diferencias conceptuales en el equipo económico sobre si corresponde aplicar el impuesto a la renta financiera. Nicolás Dujovne no lo dudó,
pidió una comunicación urgente con la Quinta de Olivos para que el presidente supiera de primera mano y sin intermediarios el serio conflicto que había armado una resolución de la FIP que había puesto en marcha un gravamen a la renta financiera. El ministro de Hacienda fue explícito en su diagnóstico, le dijo directamente que la reglamentación de una ley del año 2013 era un despropósito que había mellado la confianza de los inversores internacionales. Puta, que la confianza que tienen ahora. Nada menos en momentos en que el gobierno necesita de los aliados y no quisiera abrir nuevos flancos en medio de la campaña electoral. ¿Le importan esos flancos para la campaña electoral? Esos flancos le importan. Que usted se cague de hambre, no pueda pagar la luz. Eso de la campaña electoral les importa absolutamente nada. Les importa, sí, que los grandes financieros no se quejen. Ahora, que usted no pueda pagar las expensas, no pueda pagar el alquiler, no pueda pagar la comida, eso no afecta a la campaña electoral de la gente. La decisión de la FIP de cobrarle ganancias con una alícuota del 13.5% a los inversores que hayan comprado y vendido acciones de empresas argentinas con retroactividad en 2013 provocó un tembladeral en la City porteña y los ecos llegaron hasta Wall Street. Y claro, llegaron hasta la gerencia de la Argentina. Ahí están los que manejan la Argentina. Hubo derrapes en los precios de los papeles cotizantes y una súbita alza del tipo de cambio. La medida parecida al boletín oficial coincidió con la declaración de Mario Quintana a favor de gravar la renta financiera. El sistema impositivo castiga al trabajo y a la inversión productiva y no grava la renta financiera, por lo cual hay que bajar la carga tributaria integral y hacer que cada vez pague más gente. En eso estamos trabajando, había dicho Quintana horas antes de la novedad de la FIP. Los inversores sumaron 1 más 1, unieron ambas noticias y creyeron que el gobierno los había declarado la guerra. No quieren pagar nada. No quieren pagar nada. No quieren pagar nada. La quieren toda, absolutamente toda para ella. Y vienen por todo. Esta gente tiene un proyecto de país que es vender soja, girasol, algo de maíz y explotación minera. No le interesa absolutamente más nada que eso. No les interesa otra cosa que eso. Y ustedes saben este detalle. Porque encima deberían callarse un poquito la boca, porque cuando abren la boca, viejo, dicen cada estupidez. Productores de peras y manzanas del Alto Valle de Neuquén y Río Negro, estamos hablando de Patagonia, señores. El vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, consideró que en esa zona se han quedado produciendo fruta que no es la que hoy pide el mercado, y que su salida es una gran reconversión de plantas. Dice la verdad este tipo. Mientras al productor argentino le pagan 2 pesos por kilo de manzana cosechada y 1 peso por kilo de pera, abren la importación comprándole manzana de menor calidad a los chilenos. Cállate la boca, Lopetegui, no hables estupideces. La respuesta del vicejefe está en sintonía con lo que se viene hablando en las reuniones de seguimiento con los funcionarios de Agroindustria. Hace algunos meses, en un encuentro en gobierno, el mismo Lopetegui había reconocido que había poco por hacer con la situación del Alto Valle. Listo, que se caguen. Corto. El Fondagro no arranca. La postura del gobierno para con el Alto Valle es la más complicada de las economías regionales. Se suma que el Fondagro, el fondo creado bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria, con parte de la baja menor de las retenciones a la soja que había prometido Mauricio Macri, no arrancó. El titular Ricardo Huirale había apostado a ese fondo para mejorar la situación de las economías regionales, lo que él mismo considera la principal asignatura pendiente de su gestión. Pero el Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne demora el ingreso de los fondos. Según pudo reconstruir este medio, hace 3 semanas en la última reunión de Urrale con los funcionarios del sector provinciales, el ministro reconoció a un grupo de confianza que solo tenía 250 millones de los 1.300 que Fondagro tiene para administrar. Esta demora no es la primera para Fondagro. El decreto de su creación, publicado en febrero, señala que el fondo iba a administrar 1.700 millones de pesos. Pero en junio, con un decreto de la firma de Dujovne y el jefe de gabinete Marcos Peña, aprobaron un flujo financiero de 1.300 millones. Lo que implicó un recorte de 400 millones con respecto al plan inicial.
y hay malestar en las provincias. El 23 de mayo Burrell anunció un fondo para el Alto Valle de 540 millones, de los cuales 300 iban a salir del Fondagro. Pasaron 2 meses y no tenemos nada. Nos dicen que ya sale, que nos van a llamar en breve para ir a firmar, pero no pasa nada, dijo Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores del Alto Valle. Por un lado nos dicen que tenemos que reconvertirnos, pero eso está en proceso. Muchos productores tienen frutas, variedades y calidad que tampoco tiene mercado acá. El tema es que los costos laborales y la presión impositiva son del 32% del precio, cuando en Chile son del 2%. El Alto Valle se suma a la situación de Santa Fe y Córdoba. El ministro de Producción santafesino Luis Contigiane contó a Letra P que le deben 200 millones del Fondagro. El anuncio fue en marzo, pero de los 250 millones solo llegaron 50. Estamos pagando a los zamberos con aportes de la provincia, pero tampoco sabemos cuándo va a llegar la plata. La situación es similar en Córdoba, provincia con menor sintonía con la Casa Rosada que Santa Fe. Al ministro de Agricultura, Sergio Busso, le habían prometido 100 millones para los tamberos, pero la plata todavía no llegó. Vienen por todo. Esto es una bomba de neutrones que han puesto a la Argentina para destruir absolutamente todo. Todo. El gobierno anterior, donde había un mango, se lo llevaban. Si acá tenés 10 pesos, dame los 10 pesos y toma un papelito de colores. Eso es lo típico del kirchnerismo. Con Macri, bueno, la corrupción sigue, pero aparte, Macri, donde hay gente laburando ahí, liquídenla toda. Pongan una bomba para que vuelen toda la miércoles, no que no labura nadie. Soja, no, únicamente soja. Soja, girasol y maíz. Nada más. Y después las mineras. Nada más. Lo otro desaparezca todo. Pero para ellos todo, ¿eh? Para ellos absolutamente todo. Ellos tienen un Estado, ellos han creado el Estado aguantadero. Esto es lo que iba a Gabriel Llorens. Y observen, porque esta gente ya la han superado los anteriores. No tienen más mínimo escrúpulo absolutamente para nada. Hasta para falsificar documentos. Cuando surgió el problema con la fallida negociación del grupo Macri con la deuda de los Correo, se encontraron con otro obstáculo, consistente en el dictamen que emitió el procurador Carlos Balbín, razón por la cual en 48 horas el presidente Macri lo hizo volar de su puesto y puso a cargo de ella al abogado del grupo Macri, Bernardo Sarabia Frías, quien se encargó de adulterar el dictamen de auditoría acorde con las necesidades del grupo. ¿Escucharon bien? Se encargó de adulterar el dictamen de auditoría concorde a las necesidades del grupo, con la sospecha incluso que podría existir una falsificación de sus firmas. Como consecuencia de sus obligaciones institucionales, la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Balbín ordenó que se concretara un sumario administrativo para esclarecer cómo fue que se llegó al acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino impugnado por la fiscal Boquín, y un informe de dirección de auditoría para evaluar la actuación de los representantes del Estado en la causa judicial de concurso de Correo Argentino desde su inicio en 2001, y sus incidentes y en las demandas paralelas presentadas por Correo Argentino contra el Estado. Esto no fue solicitado por el gobierno, sino a pedido del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Eduardo Rodríguez, como consecuencia de lo requerido por la fiscal Boquín y sus distintos dictámenes, abriéndose así un flanco imprevisto para el gobierno, en el cual otros ojos no aparentemente cómplices iban a revisar lo sucedido a lo largo de 2 décadas. El 10 de abril, ese informe de la Dirección de Auditoría estaba terminado y su contenido en lenguaje jurídico había sido muy severo respecto al Correo Argentino, lo que habría llevado al convencimiento del procurador Balbín que la única solución posible era que el grupo Macri renunciara a sus pretensiones. Opinión que insinuó en un memorándum que lleva su firma de fecha 21 de abril, recomendando el estudio de medidas que podrían llevar a la quiebra a Correo Argentino, con el peligro que ella se hiciera extensiva a todo el grupo Macri. No obstante, esa tesitura evidentemente causó repulsión al presidente Macri, que optó despectivamente por remover de un plumazo a Balbín y sus adjuntos.
En una desesperada defensa de los intereses del grupo familiar, pese a las obligaciones de total prescindencia que tiene con motivo de su cargo. Por ello, intempestivamente, 48 horas después, el domingo 23 de abril, el gobierno anunció que el procurador Balbín había renunciado a su cargo para pasar a desempeñarse como embajador de los derechos humanos, puesto en el que previamente se había desempeñado el expresidente del AGN, Relardo Despuy. No obstante, luego, primero por trascendidos y después por las confirmaciones, la cuestión de Risueño se tornó malévola, ya que se confirmó que no existió tal ascenso para Balbín, al que éste se negó, sin un requerimiento compulsivo de renuncia, sin dar mayores explicaciones. Luego también trascendió que ello fue porque en la procuración necesitaba un abogado, no un juez, lo cual se podría traducir que necesitaban un cómplice, no un funcionario. En su reemplazo, el presidente Macri puso a cargo de la procuración a Bernardo Sarabia Frías, integrante del estudio del mismo nombre, que tiene como cliente al grupo Macri, y por esta razón Balbín no había aceptado designarlo como procurador adjunto en la oportunidad en que aceptó el cargo, por los evidentes conflictos de intereses que acarreaba. El 4 de mayo, el mismo día que Sarabia había sido cargo de la procuración, este le había requerido al director de auditorías García una aclaración respecto al punto 6 de las conclusiones de su informe de auditoría, el acuerdo cuestionado, cuya lectura asombra, porque parece estar lejos de la postura del procurador Balbín expuesta en su memorándum del 21 de abril, que se inspiró supuestamente en dicho informe del director García. En concreto, la lectura atenta de ambos textos, el memorando de Balbín y el informe de García, revela la existencia de una adulteración en el contenido del informe del director García mediante agregados y mutilaciones. Yo tengo en el artículo toda la documentación donde fue adulterado absolutamente todo. No lo puedo pasar acá porque es muy complejo. Son un montoncito de fotocopias metidas adentro con aclaraciones. Si alguno quiere te lo pide y se lo mando por correo. Puestas en evidencia estas últimas por el simple hecho de que las mayorías de las citas de contenido picante que Balbín reprodujo textualmente en su memorándum atribuyéndolas al informe García han desaparecido y no figuran en la versión de este dada a conocer al público. Así el memorándum de Balbín se ha transformado en un sorpresivo testigo que delata la maniobra de falsificación impulsada o concretada por el flamante editor Sarabia Frías. El documento original ha sido adulterado a favor del grupo Macri. La primera observación visual que surge es el borroneo de la fecha de la auditoría principal, en contraste con la complementaria. Y la segunda observación es la notable diferencia existente entre las firmas de ambas, notándose en el caso de la auditoría principal un trazo mucho más débil y con evidente diferencia respecto a la auditoría complementaria. De su cotejo, lo mínimo que se puede decir es que no fueron firmadas ambas en el mismo momento. O sea que existen diferencias epocales que hacen presumir que pese a llevar la misma fecha, 10 de abril, la auditoría adulterada habría sido colocada días después, antidatando la fecha para simular que no existieron modificaciones en el informe de auditoría sobre el cual confirió su memorando el procurador Balbín. Y lo máximo se puede decir es que podría ser es falsa la firma de la adulterada auditoría principal, en la que se han insertado contenidos claramente a favor del grupo Macri. Así como culminación de 20 años de un estado aguantadero en los negocios y la desmesura del grupo Macri, la misma Procuración del Tesoro se había transformado en un aguantadero de este grupo, que quedaría en una situación muy delicada si se decretara la quiebra del correo y ella se hiciera extensiva a todas las empresas. Estos son los motivos fundamentales, y lo que va a venir ahora, que te voy a contar ahora, por el cual se le quiere sacar a Gicarbó. Yo no voy a defender a Gicarbó, pero por lo menos tienen una piedra en el zapato ahí. La sacan a Gicarbó y ponen a un funcionario de ellos ahí, ponen a un empleado de las empresas de ellos. Entonces sí, acá se puede hacer absolutamente todo y acá no pasa absolutamente nada. Y ahora van a ver con esto que vamos a hablar ahora del tema de la orilla, que tanto están panangañando estos días, porque aparecen los estúpidos, toda esa gente que siempre se acordaba a Facundo Cabral que le decía su abuelo,
que están mandando correos por internet diciendo estos son los diputados y estos son los senadores que votaron por la expropiación de aerolíneas argentinas, que ellos paguen los 400 millones de dólares. Vamos a ver quién tiene que pagar los 400 millones de dólares. Ahora vamos a ver. Este es un artículo que salió publicado en Argentina Today. No fue Marsans, fue Mauricio Macri. El fallo del CIADI condenando a Argentina a pagar casi 400 millones de dólares fue obtenido por el estudio de Diego y Alejandro Fargosi. Alejandro es el abogado macrista que representó al PRO en el Consejo de la Magistratura y que fue barajado como postulante a la Corte Suprema. Los ex dueños privados de aerolíneas argentinas vendieron el juicio porque uno de sus socios está preso en España por estafa. La demanda fue comprada por un fondo buitre patrocinado por Fargosi, que se reúne habitualmente en La Rosada con Macri, José Torello y Fabián Rodríguez Simón para planificar operaciones en la justicia. El abogado patrocinante de la empresa Marsans, que obtuvo un fallo favorable del CIADI contra Argentina, es Alejandro Fargosi, que llegó al Consejo de Magistratura de la mano de Mauricio Macri y su operador judicial Fabián Rodríguez Simón. Fargosi tuvo la actuación privilegiada en lograr que se sobreseyera Macri en la causa de las escuchas, cuando el mismo Macri y el senador Federico Pinedo organizaron con él una maniobra para el nombramiento de jueces y fiscales. El abogado macrista amigo de José Torello y Pablo Crusellas compró el juicio que llevaban adelante los españoles contra el gobierno argentino junto al fondo buitre Woolford Capital, en una operación que fue denunciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Procelac, ante la Cámara Federal Porteña en una causa que aún no tiene resolución. Fargosi, un abogado que gracias al lobby del PRO y el radicalismo ocupó la presidencia del Colegio de Abogados de la Capital Federal, y su estudio es hoy el patrocinante, entre otras firmas, de Fivertel. También participó en la famélica marcha frente al Comodoro Pi levantado el 20 de junio en un intento de presionar a los jueces para que avancen en causas contra el anterior gobierno. Claro que el estudio de Fargosi tuvo una ayuda inestimable. El gobierno de Mauricio Macri nombró como vicepresidente de la aerolínea estatal a Ciro Astolfi, socio del estudio Brulló, Fernández, Madero y Lombardi, quien inició la causa en el CIADI contra Argentina. Caballito de Troya ahí adentro metió Macri. Ahora el abogado de Marsans en la quiebra y quien colaboró con el vaciamiento de la aerolínea argentina cuando estaba en manos españoles, tiene a su cargo la operatoria de la empresa estatal. ¿Qué tal? Ahora, el abogado de Marsans en la quiebra y quien colaboró en el vaciamiento de la aerolínea argentina cuando estaba en manos españoles, tiene a su cargo la operatoria de la empresa estatal. Esto tiene menos vergüenza que los anteriores. El presidente Mauricio Macri se apresuró ayer a culpar a la anterior gestión por el fallo de CIADI. Lo cierto es que en ese tribunal internacional dependiente del Banco Mundial, las causas que suelen ser de empresarios amigos del gobierno. Incluso la propia familia Macri tiene allí varias causas contra la Argentina. Los estudios que los representan son también parte de las alianzas de gobierno, como en este caso Fargosi y en otros Bonchil y asociados, los mismos que armaron empresas offshore para la familia Macri. Alejandro Fargosi fue denunciado junto a Marsans por la Procelac en junio de 2015 por una maniobra fraudulenta por la cual los españoles habían vendido el juicio ante el CIADI al fondo buitre Woolford Capital. El fiscal Carlos Gonella explicó entonces que se encontró un contrato entre Marsans y Woolford, donde el fondo buitre le compra al grupo español el juicio que está llevando ante el CIADI por la expropiación de aerolíneas argentinas, y añadió que en esta operación también figura el estudio de abogados Fargosi y asociados. Horacio y Diego Fargosi no solo fueron abogados del grupo Marsans, sino también directores y gerentes de aerolíneas argentinas durante la gestión de Antonio Mata. Los dos fueron imputados tanto en la causa por el vaciamiento de la empresa como por la ayuda del piloto fallecido en el accidente de Austral. Sus artilugios jurídicos no lograron salvar a Mata y Gerardo Díaz Ferrandi de la prisión en España por las maniobras fraudulentas con la aerolínea.
Los funcionarios hicieron una denuncia ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires para que se abra una investigación al respecto y se condene a los implicados, tanto Marzán como Woolford y Fargosi y asociados. El fiscal Gonella remarcó que la Argentina no solo no debe nada, sino que hasta puede reclamar a Marzán unos $1.000 millones por su gestión en aerolíneas. Fargosi actúa en el CIADI a través del fondo Woolford Capital, que también patrocina a Repsol en el juicio por YPF. Marzán se inició el juicio en el CIADI por el congelamiento de las tarifas durante la gestión española y por la expropiación llevada a cabo en 2008 por parte del gobierno argentino. El grupo español gestionó aerolíneas entre 2001 y 2008, periodo durante el cual generó un vaciamiento de la compañía que la llevó a una virtual quiebra, de la cual salió con la estatización de la misma. El negociado que hicieron con los Kirchner, en su momento lo denuncié hace unos años. Cuando se reprivatiza algo en Argentina, y esto viene de la época de los ferrocarriles con Perón, es para favorecer a lo que tiene la empresa. Así fue siempre. Porque acá cuando la cosa va bien se la privatiza. Cuando hay problemas están desesperados los dueños para que el Estado se haga cargo de vuelta. Y así salvarse ellos. Yo lo dije en un programa hace tiempo atrás. Que el kirchnerismo rescató de vuelta aerolíneas para salvar a los españoles. Y ahora nos hacen el juicio. Están todos entongados, por eso digo, vean ese videíto con los nombres, todos estos tipos, están todos entongados, es la misma mierda, todos, absolutamente todos. Marzán llevó a la compañía a una habitual quiebra, de la cual salió con la extracción de la deuda, aunque Marzán dejó una deuda de $908 millones, que son los acreedores que podían accionar contra Argentina en el caso de que el CIADI diera razón en su reclamo. Pero al tener un acuerdo secreto con el fondo buitre, el pago se haría en una cuenta de la cual no podría cobrarse la deuda. Estos son los negociados que armaron los anteriores, que lo siguen haciendo. Mientras no nos demos cuenta de eso, de que son la misma basura, no hay salida. Yo estoy cansado de decirlo. Vamos a terminar ya. Dos cosas quiero recalcar de estos días. La primera es una declaración de Macri en una suelta de globos amarillos en Mendoza. Así refiriéndose a que vamos a salir adelante, como siempre habla él, ¿no? Vamos a salir. Hizo referencia a que como presidente de Boca Juniors le costó 2 años. No se puede ser tan hipócrita. Eso lo pinta en pelo como persona. Antonio Alegre, su predecesor en el cargo, recibió un club endeudado en convocatoria de acreedores, con el estadio clausurado por la municipalidad. ¿Se recuerda la anécdota cuando no tenía camiseta alternativa y salió a jugar con una blanca, pintado los números con un marcador? Eso lo comentaba Ruggeri y le pasaba en televisión también eso. Le entregó el club a Macri sin deudas, la convocatoria de acreedores levantada, el estadio habilitado y con la adquisición de los terrenos de Casa Amarilla. Es de muy rastrero decir lo que dijo de alguien que no se puede defender. Pero aún, yo me acuerdo cuando asumió Macri, reconoció haber recibido un club ordenado. Pero claro, ahora está en campaña y apela a la falta de memoria de la gente. La otra cosa que me llamó la atención es la prisión del contador Manzanares. Cometió un delito económico dentro del juicio que tramita el juez Bonadío. Posiblemente le corresponda estar detenido, pero el delito que hizo no fue lo que hizo ni Cavaro ni Martínez Dios. Hago esta referencia por el circo montado cuando era trasladado. Chaleco antibala, casco, esposado, 3 carros de asalto, patrulleros, motos y no sé cuántos policías. Te pregunto, Patricia, si esa es la forma de tratar a un delincuente de tono menor como será el operativo con un jefe narco.
el día que se te ocurra meter un jefe narco. Porque vos encontrás cientos y miles de kilos de droga por todo el día por ahí dando vueltas, pero jefe narco no aparece ninguno en Cana. Preguntale a Alicia Carrió si conoce alguno. Ahí te va a recomendar alguno. Ella conoce uno. Le faltó hacer únicamente el operativo en el Circo Rodas. Otra cosa. Te queda bien la ropa de combate, ¿eh? Se nota que extrañas tus épocas de montonera. Ya está archi demostrado quién gobierna y cuál es el destino que nos tienen deparado. Tampoco hay dudas que la clase dirigente completa es un elenco de actores de reparto cuya función no es otra que difundir mentiras, ocultar la verdad y sobre todo encubrir la complicidad entre todos los sectores, simulando enfrentamientos ficticios. Del mismo modo no se puede dudar que las intenciones del actual gobierno que no se diferencian en nada con el anterior. Seguir robando a manos llenas, encubrir todo lo que hacen no respetando leyes, adulterando documentos, echando a funcionarios que osan manifestar alguna disidencia. El juego está a la vista y las cartas están echadas. El pueblo argentino está más solo y abandonado que nunca. La conjura de la mentira y la conspiración del silencio se derrama sobre toda la totalidad del territorio como una mancha de aceite. Han logrado su cometido, dividir la sociedad en una grieta afín a sus intereses. Tanto los negros de mierda como el medio pelo son engañados sin ningún tipo de pudor. Han consolidado el pacto liberal marxista, que no es otra cosa que una confabulación de ricos y pobres. Ricos que gozan de los privilegios de la clase y a quien van dirigida la medida de gobierno. Y pobres a quienes le han quitado la dignidad, la educación, el sentido de movilidad social, dejándole como un único recurso la sobrevivencia, la asistencia estatal. En el medio está quizá la mitad de la población, aquella que se resiste a ser asistida y que no tiene privilegios de clase, la que no es representada por ningún político, y es fácil determinarlo, que no está representada. Ninguno propone reemplazar asistencia por trabajo y terminar con los privilegios. Lo único que promete es agradar la grieta y anunciar lo que saben que no pueden cumplir, porque su agenda es la de la élite global. Y la élite global quiere esta Argentina, no la que esté de acuerdo a sus posibilidades o a los sueños de su población. El futuro está a un paso, no porque seamos apocalípticos. El sistema colapsó. La sociedad tiene en la memoria la gestión anterior de distribución sin generar riqueza y la actual del saqueo concentrado en pocas manos. ¿Alguien le ofrece una nueva alternativa? Sin generar riqueza bien distribuida, vamos al choque, más tarde o temprano. Es la lucha de la voracidad del capitalismo contra el hambre de la gente. En algún momento se va a cortar. Posiblemente sea parte de la estrategia del sistema. El accionar de los últimos 50 años parece demostrarlo. Sea por estrategia del sistema, por la corrupción o la incapacidad de los gobernantes, el final es el mismo. No se puede seguir prometiendo repartir lo que no se tiene o decir que las inversiones van a derramar crecimiento. No podemos ser tan ingenuos. Es muy pronunciada la cuesta. O cambiamos el sistema de remontarla, o la necesidad va a hacer volar todo por el aire. Buenas noches.